Ya. Entonces, bueno, aquí la pregunta que tenía el compañero era por qué se genera un déficit. El, Contestando directamente a la pregunta, ya que todavía no se ha conectado Eric, el déficit se va a generar sencillamente porque estás comprando más cosas. Y como estás comprando más cosas al resto del mundo, tú vas a necesitar más divisas para poder cubrir todos los rubros que vas a comprar. Entonces, ¿eso qué va a significar para el gobierno? Que tiene que cubrir ese valor. Y ese valor se va a ver reflejado por un déficit en la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque la actividad privada está demandando más divisas de lo que normalmente lo ha hecho. Como está demandando más divisas en la parte privada, obviamente se va a generar un déficit en balanza de pagos, que se tiene que cubrirlo el Estado porque está en un tipo de cambio fijo, tiene que cubrirlo. ¿De dónde lo va a cubrir? Lo más probable es que utilice reservas. Si no tiene reservas, bien endeudamiento. Tiene que, pero de algún lado tiene que sacar los fondos para cubrir la demanda de divisa internacional. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va, es por eso es que se genera ese déficit. Pero ¿qué sucede? Que como las condiciones del manejo de la confianza del gobierno o de la moneda en el país es confiable, entonces dicen, ah, ya, se va a generar, entonces esta presión no va a generar nerviosismo, no va a generar incertidumbre, lo único que va a hacer es que las expectativas se calmen y van a irse ajustando los precios hasta llegar al nivel de producción inicial, en el cual lo que hemos logrado es aumentar los niveles de producción, aumentar el nivel de consumo, aumentar el nivel de ingreso y con la misma tasa de interés internacional. Entonces, eso es lo que se lograría ante este tipo de política, ¿no? No sé si quedaría cubierta tu pregunta, Eric. O sea, se produce el déficit porque el dinero, o sea, por ejemplo, aquí en Ecuador sale del Claro, país y obviamente va a haber o sea, carencia de dinero. Entonces, obviamente produce un déficit y por tanto el gobierno tiene que intervenir cubriendo correcto. eso, en este Claro. caso, al sector privado, de que a ellos les afecta directamente. No es que va a cubrir al sector privado. Y bueno, indirectamente sí lo hace. Lo que en realidad ocurre, lo que ocurre directamente es que el gobierno va a tener que enviar más divisas al exterior de lo que normalmente hace. Entonces, como está enviando más de lo que normalmente hace, está rompiendo el equilibrio natural. Entonces, el equilibrio cambia porque hay una presión de transferir más dinero al exterior, más dinero al exterior. Entonces, pues, ustedes se darán cuenta, ya hay la noticia de que se puede importar sin arancel, entonces mayor número de personas se abolca a comprar al exterior. Mayor número de personas se vuelca a comprar al exterior, que si no lo hace. En cambio, que si está con una menor, si bajan los impuestos, si tenemos que subir los impuestos, sería lo contrario. Entonces, como comienza a darse ese efecto de que comienzan a comprar, llegará un momento en que la cantidad de, la presión de dinero que hay, o sea, ya compraste lo que necesitaste, se va normalizando, porque dice, bueno, ya para qué voy a comprar si afuera estaba más caro, ahora resulta lo mismo comprarlo acá, ¿para qué voy a estar gastando afuera cuando lo puedo comprar aquí? Entonces, eso se va a ir normalizando por la cantidad de dinero que se necesita hasta encontrarse nuevamente en su punto de equilibrio original. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, eso es lo que hace o es la consecuencia que se va a dar en este punto. O sea, en este caso, el mercado de bienes, al principio, en este escenario ya planteado, esto de los aranceles y todo el Estado compra aranceles al resto del mundo. No te logro Así. escuchar, Eric. No sé si vuelves A a- ver, ahí sí, Ahí te escucho. ya. O sea, en este caso tenemos que el mercado de bienes se traslada hacia la derecha, dado que el Estado está comprando con razón a la tasa No, de interés. no está comprando el Estado, no. El Estado no es el que compra. El que compra
es la parte privada, ¿sí? La Ya, parte privada. Ellos son los la que parte demandan, privada. sí, la parte privada. Ellos son los que demandan. Las personas son los que demandan más divisas. Como las personas están demandando más divisas, entonces el Estado lo que tiene que hacer es cubrir los pagos que se realizan al exterior. Pero no es que el Estado, sino es que las personas tienen su cantidad de dinero y van a pagar al exterior. Y ese dinero sale del territorio nacional. Entonces, eso involucra un costo financiero para el gobierno que tiene que sacar su dinero del país. O sea, el dinero que está en el territorio nacional. Y para eso tiene que utilizar, si no tiene los recursos suficientes, tiene que utilizar, obviamente, como se va a generar un déficit, tiene que utilizar Reservas. reservas. Correcto. Para poder cubrir ese déficit. O sea, Economista, una pregunta. en este gráfico nos está dando en caso de las personas o sea, las personas privadas. Claro, es que son las privadas. Es que quienes generan el movimiento de capital inicialmente son las personas privadas. ¿Sí? En Y primera eso medida, hace que el Estado tenga que cubrir los valores que están saliendo del país. por supuesto, es que, claro, Eso es que genera el déficit. los privados, tú si quieres sacar dinero del país, ¿qué es lo que haces? Tienes que, por ejemplo, si vas a salir de Ecuador y vas con tarjeta de crédito, no cuentes el dinero en efectivo. Tú sabes que para abordar un avión, a partir de $5,000, tú tienes que hacer una declaración juramentada de qué vas a hacer con ese dinero afuera y de que no es dinero que no está relacionado a ninguna actividad ilícita. Entonces, si tú quieres salir con $20,000 por el aeropuerto, tienes que decir, a ver, ¿a dónde vas a llevar ese dinero? ¿Para qué? Tienes que justificar y tienes que pagar un impuesto porque estás Una sacando ese dinero. restricción. Eso es una restricción que exige en el Ecuador. ¿Ya? Entonces, obviamente, el Ecuador registra salida de dinero. ¿Ya? Si tú te vas a otro país y vas con la tarjeta de crédito, no te vas en efectivo, y haces una compra, qué sé yo, la haces una compra en Estados Unidos. Entonces, al momento que haces la compra en Estados Unidos, el Estado está en este caso, el Banco Central Ecuatoriano, tiene que enviar esas cantidades de fondos hacia el país que está recibiendo la compra, que está haciendo la venta, perdón. Entonces, al momento que envía el dinero, ese recurso tiene que pagarse, ¿no? Entonces, el Ecuador es el que envía por medio de la transferencia que se hace, que el ecuatoriano después paga el dinero acá en el Ecuador es otra cosa, pero ese dinero ya salió. Entonces, eso origina movimiento y una contracción de la oferta de dinero. La oferta monetaria va a contraerse y es lo que va a generar que se ajusten las fuerzas del mercado hacia el equilibrio inicial, porque al comienzo todos se volcarán a comprar, pero ya después la cantidad de dinero que uno tiene se va a ir restringiendo y se normalizará, se normalizará. O sea, es decir, la producción va a aprovechar esta cantidad, abundancia de compras y ventas que se va a dar y va a regresar a su punto inicial. ¿Sí? Es lo que ocurre. ¿Ya? No sé si Economista, que... una pregunta. Yo tengo una pregunta. Dime. En caso de que haya un déficit, ¿verdad? Ajá. El Ecuador De hecho, hay mismo un va a tener, déficit. ya, el Ecuador va a tener que buscar, como usted dijo, va a tener que buscar de dónde conseguir recursos, Ajá. ¿cierto? Ahora, sería buena idea, o sea, estaría bien financiarse con el FMI. Financiarse con el FMI. Ya, eso es, para poderte responder esa pregunta, teníamos que analizar muchas más variables. ¿Sí? Primero, hacia dónde se va a discernir el préstamo que se va a canalizar. Porque acuérdate que el FMI en teoría utiliza el dinero para mejorar las condiciones económicas de los países, en teoría. Entonces habría que ver qué condiciones da el FMI, porque el FMI no es que te presta, porque ya el FMI me dice, si tú quieres que yo te dé tantos milloncitos, tienes que cumplirme una serie de requisitos, si no, ni me busques. Ya, en ese sentido, el FMI es muy poco abierto a los países para gestionar apoyo al crecimiento real, ¿no? Entonces, todo está basado en intereses monetarios que tenga cada estado. Entonces, poder contestar tu pregunta así directamente para este argumento no es posible. ¿Sí? O sea, porque para que el gobierno pida prestado para pagar para específicamente eso, es más o menos como tú decir, voy a hacer un préstamo para pagar
más deuda. Pues, voy a pedir un préstamo para pagar más deudas, eso de ahí como que no es muy conveniente, ¿no? O sea, lo ideal es que tú haces un préstamo porque te vas a aumentar tu nivel de inversión y te va a generar un mayor retorno. Ahí sí es beneficioso la deuda. O ¿Ya? sea, más o menos por eso el pasado del pasado gobierno no quería endeudarse con el FMI, por la misma razón, que había un déficit ya, ¿no? Bueno, ahí jugaban más temas ideológicos. Sí, bueno, en una parte sí era por eso, en una parte sí era por eso, pero el gobierno anterior, o bueno, el gobierno que tú haces referencia, más lo hacía por tema ideológico, más Ah, era ya, por tema ya. ideológico. ¿Sí? Obviamente, el gobernante de aquella época, estos modelos los conocía con mucha precisión, entonces sabía qué tipo de escenarios iba a enfrentar y ya antes de lanzar la pregunta ya sabía la respuesta o las posibles respuestas que le iban a dar. Entonces él podía hacer una pregunta focalizada para que le den la respuesta que él quería. Obviamente porque conocía todos estos escenarios al derecho o sea, los manejaba con mucha facilidad. ¿Sí? Eso es lo importante, esa es la ventaja que tenemos los economistas que realmente conocen o conocemos de estos tipos de efectos, ¿no? O sea, cuando tú conoces la teoría económica y la conoces bien, y tú conoces historia, acuérdense que ustedes en sus primarios, o sea, en los que vieron en las materias previas, ustedes vieron una materia de historia del pensamiento económico, ustedes vieron otra materia, historia económica de Ecuador y del mundo. Entonces ahí ustedes vieron todo lo que son las teorías de los monetaristas, que el capital, la equivalencia ricardiana, o sea, todo lo que había. Si ustedes conocen todos estos aspectos y le suman la teoría económica, tienen realmente tienen una ventaja al momento de establecer algún tipo de debate, un tipo de discurso, un tipo de comentario frente a las demás profesiones, porque tienen los argumentos suficientes para poder eh, intuir en qué consecuencias va a generar una determinada política u otra. ¿Sí? Ese es el fuerte del economista, ¿no? El saber la teoría económica. ¿Ya? Sí, economista, Ya, listo, gracias. listo. Vamos a continuar. A ver acá. Entonces, esta función de la curva IS lo que va a generar es que simplemente la demanda agregada, es decir, la producción nacional, se incremente. ¿Sí? Vamos a tener mayor importaciones. Este incremento de importaciones lo que va a hacer es que incrementen las ventas. Entonces, como se incrementan las ventas, la producción va a estimularse a vender más. Entonces, vamos a tener un incremento en la demanda agregada. ¿Sí? Esto es lo que ocurre con un tipo de cambio fijo. Ahora veamos el efecto que ocurre en el producto con un tipo de cambio fijo. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa en este escenario. ¿Ya? Aquí estamos nuevamente el efecto del producto y del nivel de precios con un tipo de cambio fijo. Aquí nuevamente tenemos la tasa de interés nacional. Aquí tenemos que estamos en este equilibrio y nosotros ya, ya, me disculpan unos momentitos, sí, que me pidieron que vaya un momentito. Ya regreso, sí, me esperan un momento, por favor. Ya, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan todos? Para continuar con la clase. Sí, claramente, sí, Economista. Ya, entonces, bueno, estábamos viendo ahora el efecto que ocurre en el producto, ¿no? Aquí vemos esta gráfica, está nuevamente en el equilibrio, pero esta vez ha habido una afectación que hace que la curva IS se contraiga. Sí, aquí tenemos algún tipo de política restrictiva. Esta política restrictiva lo que hace
es que las presiones del dinero salgan. Eso es lo que va a generar que la curva LM se contraiga, es decir, de que el dinero sea, o sea, no que las personas no quieran tener el dinero nacional. Entonces, todo esto, obviamente, va a hacer es que vamos a tener que las cantidades producidas van a aumentar, que van a reducir y el precio se va a incrementar. O sea, vamos a pasar de este punto que está en el equilibrio inicial y las cantidades producidas se van a reducir y obviamente los precios se van a incrementar. En el escenario anterior, aquí tendríamos por el contrario, las cantidades aumentadas van a aumentarse y el precio, en este caso, se iba a mantener constante por el tema de la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, esto es uno de los efectos que nosotros estudiamos. ¿Ya? ¿Puede explicarlo otra vez, profesor? No le comprendí bien. A ver, Yo menos. ya. ¿Qué es lo que ocurre aquí con la demanda agregada? Aquí tenemos algún efecto en el cual la función de la curva IS, sabemos que la curva IS representa el mercado de bienes. Tenemos que el mercado de bienes, por alguna razón, ha habido una política tributaria o alguna política fiscal que estimula al menor consumo. Entonces, como se estimula el menor consumo, se desplaza hacia acá. Se va a desplazar automáticamente hacia acá. ¿Por qué? Por el efecto del ingreso disponible que va a ser menor. ¿Sí? Como te cuesta más a ti comprar algo, tú vas a tener que, ante este efecto, vas a tener que reducir tu cantidad de producción. O sea, tú te vas a dar cuenta de que la ciudadanía no te va a poder comprar las cantidades de bienes que tú necesariamente necesitas. Estás en este punto. Entonces, todo eso, ¿qué va a ocurrir? Que la oferta de dinero se contraiga, porque tú lo que ya no vas a decir, tú ya no te vas a ver motivado a utilizar dinero para comprar bienes, sino por el contrario, tú dices, no, yo lo que voy a hacer, el dinero lo voy a ahorrar, lo voy a guardar porque voy a decidir tener una provisión en el caso de que estas situaciones se sigan dando. Entonces, eso lo que va a generar es que se crezca nuevamente, se va incrementando. Pero hasta llegar al punto de acá, ¿no? Va pasando este punto, se va incrementando. En el momento en que los factores productivos ya ven que ha sido una política de manera temporal, el tema de los impuestos, o que ya quedó definitivamente esos impuestos, simplemente se van a ajustar a el nuevo punto de producción, la demanda de dinero se va a ajustar al nuevo nivel de producción basado por la nueva tasa impositiva. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Simplemente que tengamos que la cantidad de bienes se va a reducir. ¿En qué? En la cantidad de recursos monetarios que absorbió, en este caso, el impuesto. Entonces, todo en esa medida se va a reducir el nivel de precio, el nivel de la cantidad de bienes producidos, y por otro lado, el nivel de precios va a ser igual al nivel del impuestos, ¿sí? Al nivel del impuesto. Entonces, prácticamente todo este de aquí es la recaudación tributaria que hace el gobierno, y esta parte que es la reducción es el costo que asume la sociedad, ¿sí? Estas definiciones ustedes la van a estudiar también en microeconomía avanzada, si es que ya no la vieron en microeconomía intermedia. ¿Sí? Eso es lo que hace referencia este análisis de las curvas ISLM con respecto a lo que es el tipo de cambio y su relación a la tasa, al precio. ¿Sí? No sé si queda un poquito más claro. O sea, la producción se disminuye dado que ahora existe una nueva política, fiscal o una política Claro. contractiva. O sea, y eso provoca que las personas, no sé si ahora estamos hablando de las personas o hablamos del Estado en esta ocasión, no sé. Siempre cuando nos referimos al consumo, nos referimos a toda la ciudadanía. Bueno, entonces ahora este efecto provoca que la ciudadanía no desea comprar al momento y esto hace que ellos desean ahorrar.
Por ¿verdad? supuesto. Ajá. Y Sí. esto provoca que al reducir, entonces, esto provoca que ellos esperen hasta el momento en el que ya vean que sea factible comprar el producto, en este caso. Por eso es que se disminuye la producción y aumenta lo que vendría a ser la curva LM, Ya. hasta llegar a un punto donde tanto la producción ya haya bajado, pero ya se haya eliminado este tipo de política, y ahora sí las personas ya digan, bueno, ahora sí vamos a comprar este producto ya, para así llamarlo. Ya. Más o Veamos, menos así lo entendí. veamos, te voy a poner el ejemplo. Tú en este momento hazte la idea de que ganas 100. No deja de un lado el salario básico. Imagina que ganas 100. Y con esos 100 que tú ganas, te alcanza para cubrir todas tus necesidades básicas. Y terminas tablas. Te alcanza para pagar gastos de vivienda, gastos de salud, gastos de alimentación y Servicios diversión. básicos. Los 100. Imagina que te alcanzan los 100. Y pagas tus impuestos también, ¿no? Estás ahí en pleno equilibrio. Por cualquier situación que sea, el gobierno incrementa la tasa impositiva en 10. ¿Qué significa eso? Que tú ahora vas a tener que pagar, de los 100, vas a tener que pagar 10. Y tu equilibrio estaba dado en 100. ¿Qué te va a pasar a ti? ¿Cuánto vas a consumir ahora? Tendré que consumir menos, Vas a consumir 90, ¿no? claro. Porque 10 se te va en impuesto. Entonces, si tú ahora, es lo que está pasando acá. Vienes de este punto, se te contrae el consumo. Y todo esto, ¿qué es lo que, dónde va a estar? Se te va a estar canalizando a la parte del impuesto. O sea, por el nivel de impuestos que se va a desplazar. Sí, Claro, obviamente por que el nuevo impuesto que hay por la mediante el tasa de, impuesto. ajá, por la tasa del impuesto, ¿no? Se va a desplazar esta función, se va a venir hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con el dinero? Si tú ves que te alcanza, que tienes poco dinero, tú vas a gastar el dinero que lo tienes. No, pues ahí sí sería No, ahorrar. tú dices, no, pues te cae te cae un cacholito de 30. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a cubrir los 20 que tienes? Tú dices, no, pues yo sí, no, mejor me reajusto, voy a consumir 5 más y voy a dejar los otros dinero para el próximo mes, que yo sé que tengo que pagar otra vez ese Entonces, impuesto. estoy ahorrando. Te va a tocar, las condiciones que tú vas a tener para consumir y gastar van a cambiar. Entonces, eso va a verse involucrado en la demanda y en la oferta monetaria. Y eso ocasiona que la demanda, que la curva LM se contraiga. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que se encuentre el nuevo equilibrio, es decir, hasta el nivel en que tú logres ajustar tu estructura de ingresos, precios, gastos y costos a el nuevo equilibrio con la nueva tasa impositiva. Cuando se haya el nuevo equilibrio, entonces se ajustará la nueva economía. Así como no haces tú, lo van a hacer todas las personas que se encuentran en la economía. Entonces, y al final, en este nuevo punto, vamos a tener de que las cantidades producidas se van a reducir y el precio se habrá incrementado. ¿Sí? No sé si quedó un poco más clara la inquietud. El precio aumenta dado que por la tasa impositiva, ¿verdad? Ajá. Bueno, es un efecto, ¿no? Un efecto, una consecuencia. ¿Sí? Ya, vamos a continuar. Ahora, ¿qué ocurre con una economía abierta ante los efectos de una política fiscal con movilidad de capital de tipo de cambio flexible? Vamos a ver qué pasa en este escenario. ¿Ya? Aquí, nuevamente, vamos a tener que la curva... ¿Ya? Aquí vamos a tener nuevamente que como tenemos un tipo de cambio flexible, si vamos al ejemplo de que existe una política constructiva, una reducción de los impuestos, un aumento en los impuestos, vamos a tener que la curva IS se va a desplazar hacia abajo, ¿no? Ya vimos que una política de impuestos, una política constructiva, lo que hace es contrae la curva IS, pero esto
a diferencia de que en un tipo de cambio flexible, lo que se da en un tipo de cambio fijo, tú sabes que en el tipo de cambio fijo el gobierno interviene cada vez que se comienza a producir un déficit. Ocurre este déficit, el gobierno interviene. En cambio, ¿qué ocurre en un tipo de cambio flexible? El gobierno dice, no, yo no, hay un déficit, sí, arréglenselas ustedes, yo no voy a intervenir. Simplemente se mantiene, se devalúa la moneda, se deprecia la moneda, no voy a intervenir. Entonces, ¿qué hacen? Las fuerzas de mercado, en esta ganancia que se estaba generando, ya no lo van a poder sostener a través del tiempo y simplemente va a volver a su sitio inicial. ¿Sí? Es decir, vamos a tener que la función de demanda va a mantenerse estable en un tipo de cambio flexible. Entonces vamos a tener que temporalmente va a devaluarse la moneda, va a depreciarse, perdón, la moneda, va a haber una depreciación mínima, pero esta depreciación se va a ajustar nuevamente por el tema de la confiabilidad que existe acerca del manejo de las finanzas, de la economía, y eso va a generar que al fin y al cabo la demanda se mantenga constante. Es decir, no va a haber un efecto en los recursos ni en las divisas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O sea, en este caso ya no interviene el Estado. No interviene el Y Estado. solo va a dejar que se ajuste, este caso se ajuste lo que vendría a ser el mercado de bienes. Exactamente. Ya, pero acuérdense que esto ocurre siempre y cuando nosotros tengamos una economía sana. Si tenemos una economía complicada, estos escenarios van a ser muy diferentes porque ya entran en juego otras ecuaciones, otras variables a la ecuación, al modelo. ¿Ya? Entonces, ahí hemos cubierto todo el material que está programado hasta la semana 10 y va a tener que ustedes hacer esta tareita. Entonces, aquí yo les he descrito unos cuantos ejercicios que ustedes los van a tener que leer. Lo pueden hacer en grupo, pero tienen que subirlo de manera individual. Entonces, tienen que describir lo que sucede con la absorción y la demanda agregado bajo las siguientes circunstancias. Acuérdense que cuando nosotros veíamos la balanza de pagos, había algo que se llamaba la absorción. Entonces, ustedes van a decir, bajo las siguientes circunstancias, ¿qué va a pasar? Con la absorción, cuando hablamos de la absorción nos estamos refiriendo a la parte que es el gasto, que son las exportaciones netas, que es el consumo. ¿Sí? Con todas esas expresiones vamos a decir qué pasa con los extranjeros en las circunstancias cuando los extranjeros compran más bienes nacionales, cuando los residentes nacionales compran más bienes importados, pero su consumo total no varía. Los inversionistas privados compran más bienes nacionales sin modificar sus importaciones totales. El gobierno sube los impuestos. Entonces ustedes van a explicar qué pasa en cada uno de estos escenarios. Esa es la primera pregunta. Después van a considerar en una economía pequeña, ¿sí? Una economía pequeña con plena movilidad de capitales, ¿sí? Vamos a trabajar con ese escenario. ¿Cuál será el efecto sobre la demanda agregada y sobre las reservas del Banco Central de un incremento en iguales proporciones de los precios internos y externos? Entonces ustedes tienen que decir, bueno, se incrementan los precios internos y se incrementan los precios externos. ¿Qué va a pasar con la demanda agregada? ¿Y qué va a pasar con las reservas? Entonces ustedes tienen que decir, ya, si estamos en un tipo de cambio fijo, ¿qué va a ocurrir? Si estamos en un tipo de cambio flexible, ¿qué va a ocurrir? Eso es lo que ustedes tienen que analizarlo y explicarlo, ¿no? Ahí pueden hacer gráficas para que se apoyen en este argumento. Y finalmente van a exponer un caso, o sea, van a ponerse un caso de que la balanza comercial depende solo del tipo de cambio. Si van a imaginar eso, la balanza es bien sensible al tipo de cambio. Y si existe un control total de capitales, es decir, ya no hay libertad de movimientos de recursos, ¿qué pasaría con el tipo de cambio si el gasto fiscal aumenta? Entonces ustedes van a empezar a analizar esta pregunta de mayor análisis, van ustedes a tratar de visualizar o visualizar de qué es lo que podría ocurrir, y esto ustedes lo tienen que explicar. Ahí se pueden apoyar con las gráficas de la curva IS y la curva LM para ver qué escenarios se podrían generar. Y finalmente, vamos a ver, este es un caso real. Dice, Argentina se vio asumida en una profunda crisis en el año 2001. El esquema cambiario que utilizaba era de caja de conversión, lo cual para nuestros
ejercicio lo consideramos como un tipo de cambio fijo. O sea, vamos a ver un tipo de cambio fijo. Dado que se afirma que bajo dicho esquema, cambiar la política fiscal es efectiva para incrementar los niveles de producción. Y la pregunta que ustedes tienen que contestar, ¿cuál es la razón por la cual se recomendó a Argentina bajar los gastos públicos y aumentar el nivel de producción? Entonces, ustedes tienen que dar los argumentos que justifiquen esta respuesta. ¿Sí? Y esa es la tarea que tienen que hacer para esta semana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No entendí bien la parte de la primera tarea. O sea, Es que es una sola tarea, son 5 ejercicios. lo que decía de absorción. Absorción. ¿Te acuerdas cuando nosotros veíamos el saldo de la cuenta corriente? Yo les voy a poner mejor a qué es igual la absorción, ¿ya? Eso les voy a poner en asignación. La absorción a qué es igual, para que ustedes sepan lo que es la absorción y ahí simplemente se guíen con eso, ¿ya? Economista, pero dijo algo de exponer algo. No. No, ustedes tienen que, bueno, tienen que exponerlo en su documento. Tienen que Ya explicar. no hay que grabar video, no hay nada. No, Solo tienen que exponer. PowerPoint y Word o solo Word. Son en Word. Ya, ok. En Word. Gracias. Ajá. Ustedes tienen que argumentar sus respuestas. Sí, tienen que argumentar sus respuestas. Ya, y esa es la tarea. Ahí ustedes, si gustan, pueden agruparse, pueden hacer por grupos, ahí, eso es, no tengo inconveniente, ¿no? Pueden, de repente, ustedes son, creo como son cerca de 30, tenemos cuántas preguntas, 1, 2, 3, 4 preguntas, son 4 preguntas, pueden hacer de 6 grupos, de 6 integrantes cada pregunta, la resuelven, y no tengo ningún problema, pueden agruparse así, pero recuerden que todos deben de subir la respuesta de las 6, de todas las preguntas, ¿sí? Pueden trabajarlo en grupo, no tengo ningún problema, pero tienen que subir todos las respuestas. El que no lo sube se queda sin nota, así de simple. ¿Ya? Ya, economista, gracias. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces... Profe, buenos días. Soy dime. Mero. Dígame, José. Y ya puedo arreglar lo del audio, me conecté de otro teléfono. Ah, ya. Disculpe, profe, ¿hasta cuándo nos daría tiempo para subir la tarea? Una semana. Una semana. Ya, O sea, listo. de aquí al próximo jueves. Ajá, tienen bastante Ok, tiempo. Una semana gracias. es bastante tiempo. Son 4 preguntas, no es mucho. Son 4 preguntas que les estoy poniendo. Dice, es de sentarse y trabajar un poquito. ¿Ya? Entonces, se nos acaba el tiempo, ya creo que la asistencia la dejamos hasta ahí y creo que de aquí nos conectamos, nos vamos a dar unos 15 minutos y nos volvemos a conectar para la siguiente sesión, ¿ya? Para lo que es la otra materia. A 11:30, profe. 15 minutos a partir de ahorita. Cuenta 15 minutos. ¿Ya? Listo, entonces nos volvemos a conectar.